Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a desarrollar el teórico del área bacteriología correspondiente al género Helicobacter, especie pylori, y al género Gardnerella, especie vaginalis. Dos bacterias que desde el punto de vista taxonómico son muy diferentes, dos bacterias que habitan nicho ecológico diferente en el ser humano y que ambas son o ambas se encuentran integrando, vale decir, la microbiota en este caso por un lado de Gardnerella, la microbiota del tracto genital femenino, y por el caso de Helicobacter habita lo que es la mucosa del epitelio gástrico. En determinadas condiciones estas bacterias rompen el equilibrio para expresar su mecanismo de patogénesis bacteriana y producir la enfermedad infecciosa en el paciente. Ambos géneros son totalmente distintos. Vamos a desarrollar en una primera parte, Helicobacter. Para finalizar el teórico lo vamos a hacer con el género Gardnerella. En el Helicobacter pylori en el año 1980 estuvo en auge esta bacteria porque dos investigadores que se adjudicaron el premio Nobel, quienes estudiaron y siguen estudiando la misma, postularon como hipótesis de que la presencia de esta bacteria en el epitelio gástrico era lo que llevaba a que el paciente debutara con gastritis crónica o gastritis o úlceras duodenales. Otra parte del ambiente científico, colegas incluso de ellos, estaban totalmente en desacuerdo con esta teoría porque postulaban que en un ambiente tan ácido, con pH tan ácido como el del estómago, era imposible que habitasen una bacteria. Sin embargo, realizando una serie de experimentos, estos dos investigadores lograron demostrar la asociación de la presencia de Helicobacter pylori con úlceras gástricas, úlceras duodenales en pacientes. Entonces, vamos a aprender con el desarrollo del teórico qué estrategia tiene el Helicobacter pylori para poder sobrevivir en ese pH ácido del estómago, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, vamos a aprender cómo Gardnerella, siendo integrante de la microbiota del tracto genital femenino, puede llegar también a causar una patología infecciosa. Esta filmina es solo para que hagan memoria y observen los distintos reservorios en los cuales habitan los dos géneros de los que vamos a desarrollar hoy. Géneros muy distintos, con formas morfológicas muy diferentes, con muestras clínicas que hay que tomar para su diagnóstico también muy diferentes, mecanismos de transmisión diferente y técnicas de diagnóstico microbiológico y otras complementarias también distintas. Solo para que traigan a la memoria y tengan en su cabecita estos dibujos para recordar también cuando realicen el estudio de estos géneros. Gardnerella vaginalis asociada más que nada a infecciones del tracto genital femenino, y Helicobacter pylori, una bacteria que habita lo que es la mucosa gástrica y que se asocia a patologías del tipo úlceras, del tipo gastritis crónica y adenoscarcinomas. Así que bueno, ese era el fin de esta filmina. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación de la bacteria. Helicobacter pylori entonces hace referencia la parte de género a la forma de la bacteria, de manera como que por el movimiento que tiene como hélice, ¿sí? Y la especie pylori hace referencia a píloro. Bien, entonces, como les conté en la introducción al inicio de la clase, en el año 1982, recién Marshall y Warren, estos dos premios Nobel, grandes investigadores que postulaban que la presencia de úlceras duodenales y úlceras en el estómago en pacientes también con que presentaban gastritis estaba asociada a la presencia de una bacteria.
La otra parte del ambiente científico decía que este tipo de úlcera se daba por condiciones de estrés de la vida del paciente, asociaban la gastritis con estrés, y fue difícil que se pongan de acuerdo hasta que Marshall y Robin Warren siguieron con sus trabajos para demostrar su hipótesis y lograron aislarla en el año 1982 a pesar de tantos fracasos que ya habían tenido años anteriores por querer aislar esta bacteria. En el año 89 recibe el nombre de Helicobacter pylori y se asocia su presencia con úlcera duodenal y gastritis. Con el tiempo también la presencia de esta bacteria puede producir en los pacientes adenocarcinomas gástricos. No significa que si un paciente tiene Helicobacter pylori va a terminar debutando con un adenocarcinoma gástrico. Lo que quiero decir es que tener Helicobacter pylori y no tratarlo adecuadamente a futuro puede llegar a debutar el paciente con adenocarcinomas gástricos. Afecta a personas de todo el mundo y más que nada en edad avanzada y en personas que habitan en condiciones socioeconómicas deficientes. Eso se ha postulado como un factor de riesgo. Bien, entonces vamos a presentar la bacteria. Helicobacter pylori son bacilos gram negativos, curvos o espiralados, de ahí que hace referencia al nombre del género. Posee, si uno observa la micrografía electrónica de lo que es la foto del lado izquierdo, puede observar los flagelos que tiene esta bacteria, que es lo que le permite la intensa movilidad. Y esa movilidad es muy importante porque le permite invadir muchísimo mejor que si no tuviese flagelos, ¿sí? De 3 a 8 flagelos presenta. Es un microorganismo microaerofílico, soporta concentraciones bajas de oxígeno, es decir, puede vivir con pequeñas concentraciones de oxígeno, no es anaerobio estricto. Crece en medios complejos. Recuerden que los investigadores que la descubrieron les costó muchísimo poder aislarla y cultivarla. Y como hemos aprendido en otros teóricos, uno también presenta la bacteria explicando ciertas pruebas bioquímicas que se hacen en primer lugar para comenzar con el diagnóstico microbiológico. El Helicobacter pylori lo presentamos como oxidasa, catalasa y ureasa positivo. Y ureasa está en mayúscula porque ya vamos a ver con el desarrollo del teórico por qué es tan importante la presencia de esta enzima en esta bacteria. Es decir, esta bacteria produce esta enzima y es una de las estrategias más importantes que le permite habitar y convivir en ese ambiente, en ese nicho ecológico tan adverso como es el del estómago, con un pH ácido tan bajo. En la foto de la derecha vemos entonces un corte histológico también, anatomopatología, donde se observan, Helicobacter pylori en el centro. Esta es una de las formas que se lo puede diagnosticar. Es necesario apoyarse con anatomía patológica y tener el ojo entrenado para poder observar las bacterias en el corte histológico y asociar eso con que es Helicobacter pylori y apoyándonos lo que es la anatomopatología más el diagnóstico microbiológico. Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que es la inmunopatogenia. Nosotros sabemos que el primer paso en el mecanismo de patogénesis bacteriana, ¿cuál era? La adherencia o la colonización. Muchos seres humanos, quizás yo también, podemos estar colonizados con Helicobacter pylori. No quiere decir que estemos enfermos. Estamos colonizados. Está en equilibrio la bacteria con el nicho ecológico en el cual se encuentra. Cuando ese equilibrio se rompe y la bacteria comienza a reproducirse, ¿sí? Y a multiplicarse, empieza a fabricar ciertas enzimas que son necesarias para que pueda habitar ese nicho ecológico tan adverso, con un pH ácido tan bajo como es el del estómago,
y el paciente puede comenzar a debutar con signos y síntomas asociados a lo que es gastritis o úlceras duodenales, úlceras estomacales. Todo eso se traduce porque es una conjunción de lo que es la inflamación gástrica, una disrupción de la mucosa y la alteración fisiológica gástrica. El Helicobacter pylori para la adherencia tiene adhesinas bacterianas, proteínas de matriz extracelular, es un gram negativo, así que tiene lipopolisacáridos para evadir la respuesta inmune y tiene una especificidad tisular por el epitelio gástrico. Aprendió a vivir allí, tiene estrategias para poder habitar el nicho ecológico con pH ácido tan bajo y su presencia se asocia luego al que el paciente debute con una gastritis o con algún tipo de úlcera o algún adenocarcinoma. Entonces, vamos a ver luego cómo hace esta bacteria o qué estrategias tiene, mejor dicho, esta bacteria para sobrevivir en ese pH ácido. Las fotos que ustedes ven allí son todas tomadas de cortes histológicos. Paso 2 del mecanismo de patogénesis bacteriana, la invasión. Recordemos que esta bacteria tiene de 3 a 8 flagelos. Eso le permite una intensa movilidad, capacidad para invadir, ¿sí? Y tiene también una enzima que son es la mucinasa, que ayuda a romper el moco, ¿sí? Y eso le permite también atravesar la mucosa gástrica, que como la palabra lo dice, mucosa gástrica, es con esa mucosidad que tapiza a lo que es toda la parte del estómago. Superóxido dismutasa es una enzima que tienen muchas bacterias que evita la actividad fagocítica. A través del sistema inmunológico evita que los macrófagos puedan fagocitar mucho mejor a las bacterias. Y la catalasa evita también la actividad fagocítica porque neutraliza todo lo que es el peróxido de hidrógeno. Ustedes saben que el peróxido de hidrógeno es básicamente lo que es el agua oxigenada. Todos los productos reactivos de lo que es la ruptura de la molécula del peróxido ayudan también a inhibir o matar ciertas bacterias. Pero la catalasa rompe con esto, ¿sí? Y neutraliza los peróxidos que son necesarios para combatir a las bacterias. Fíjense ustedes que yo les puse ahí, recuerden de química general, el ion el amonio, ¿sí? El ion amonio y los oxidrilos. ¿Cómo se produce ese daño histológico en el paciente que ustedes ven en la foto? ¿Sí? Lo que hace es una inhibición y neutralización de los ácidos gástricos por la acción de la ureasa, generando amonio como amortiguador, como un buffer, ¿sí? Y se produce más, valga la redundancia, producción de gastrina. El Helicobacter pylori lo que hace es inhibir también la hormona de secreción ácida, la somatostatina. Esto hace que haya una estimulación positiva y como el organismo piensa que hay menos cantidad de acidez, genera más producción de gastrina. Lo que hace la ureasa entonces es romper la urea, dando o generando, mejor dicho, amonio y el ion oxidrilo. Esto hace elevar el pH donde se encuentra el Helicobacter pylori y permite su supervivencia, ¿sí? Por eso digo que la enzima ureasa es una estrategia clave en el mecanismo de patogénesis bacteriana para elevar el pH en donde se encuentra el Helicobacter pylori y poder sobrevivir a el pH tan ácido del estómago. Ahí está el por qué esta bacteria puede sobrevivir a ese pH ácido. Con respecto al paso 3 de lo que es el mecanismo de patogénesis bacteriana, en donde está la multiplicación de las bacterias y
la expresión de ciertos factores de virulencia, vamos a ver y vamos a conocer que el Helicobacter pylori puede expresar dos tipos de genes. El gen BAC-A, que hace referencia a la citotoxina vacuolizante, y el gen CAC-A. ¿Sí? La citotoxina asociada al gen CAC-A y la citotoxina vacuolizante, entonces que quede claro que son factores de virulencia del Helicobacter pylori y que tienen múltiples efectos sobre la célula epitelial humana. Las células de Helicobacter pylori CAC-A positiva se asocian con inflamación más severa que las cepas CAC-A negativas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que CAC-A lo que hace es activar las vías de señalización intracelulares que conducen a la activación de factores de transcripción que modulan la expresión de citoquinas proinflamatorias y también produce daño en las uniones célula-célula, y lo que le hace a la célula es cambiarle la polaridad y la permeabilidad. ¿Sí? A su vez, la toxina CAC-A, la toxina BAC-A, como la palabra lo dice, BAC de vacuolización, induce la vacuolización, lleva a la célula a muerte celular programada, es decir, apoptosis, e inhibe la proliferación celular. Estos genes se tienen que expresar, ¿sí?, para que las cepas de Helicobacter pylori sean más virulentas. Eso también lo tenemos que aclarar. Vamos a hablar ahora de otra molécula que interviene de manera positiva y de manera negativa, ¿sí? Tiene una acción dual, y es el interferón gamma. El interferón gamma en este tipo de bacteria es un mediador importante de lo que es la inmunidad innata y adaptativa, como hemos visto ya en clases de inmunología. Lo que hace este interferón gamma es, por un lado, inducir inflamación gástrica y promover la aparición de lesiones pre-neoplásicas. Eso sería negativo para el paciente, para el ser humano. Pero por otro lado, disminuye la colonización bacteriana y es fundamental para la eliminación de la infección. Por eso que aclaro que tiene una acción dual. ¿Vieron el cuadrito que está color naranja, donde están dos causas, ¿sí?, que se pueden producir en el paciente? Allí faltaría también agregar el carcinoma. Entonces, para resumir, ¿por qué se produce hiperacidez gástrica y por qué se produce la gastritis crónica? Sí, las gastritis crónicas, las úlceras y los adenocarcinomas también. Que quede claro, como dije al inicio, que la presencia del Helicobacter pylori en este tipo de nicho ecológico en el paciente es un factor de riesgo para que el paciente debute con este tipo de patología. Entonces, ¿cómo el organismo detecta que el pH se está elevando a través de la producción de amonio y del ion oxidrilo? Se eleva la secreción de gastrina por la célula G para mantener el pH ácido. ¿Sí? Eso hace también que estas células trabajen mucho más, ¿sí?, produciendo más gastrina para poder bajar ese pH que está elevando el Helicobacter pylori, ¿sí?, por la ruptura de la urea a través de la enzimuriasa. Y por otro lado, se eleva la estimulación de la respuesta inflamatoria también, porque hay residuos de ureasa, hay mucinasa, aumento de fosfolipasa, de BAC-A e interleuquina 8. Como verán, es complejo la inmunopatogénesis o el mecanismo patogénesis bacteriana también de esta bacteria. Recuerden mucho lo que es, y hagan mucho hincapié en lo que es la producción de la enzimuriasa, que básicamente es la estrategia principal junto con los genes BAC-A y CAC-A, que son dos factores de virulencia muy importantes para la producción de la patología infecciosa del Helicobacter pylori.
Y esta filmina, si bien está en inglés, yo voy a explicárselo lo mismo que están los cuadritos en castellano, solo como resumen de lo que hemos hablado en las filminas anteriores, en lo que es el mecanismo patogénesis bacteriana. Recordar entonces simplemente lo de la enzima ureasa, que desdobla la urea, dando amoníaco o amonio, y en este caso la ecuación química está para dióxido de carbono, pero es básicamente lo mismo con lo que yo le expliqué, que se desdobla en amonio y en oxidrilo, y eso lo que hace es proveer un ambiente neutral, un microambiente ¿sí? favorable para que el Helicobacter pylori pueda sobrevivir y pueda multiplicarse. Recuerden el BAC-A, el gen BAC-A, todo Helicobacter pylori que expresa este gen hace que la célula del epitelio forme vacuola, que induce a la apoptosis, es decir, la lleva a la muerte celular programada, ¿sí? Bloquea la respuesta de células T y produce una disrupción en lo que son las uniones epiteliales. El lipopolisacárido, al ser Helicobacter pylori un bacilo gram negativo, induce la respuesta inflamatoria. Recuerden también las adhesinas, que lo que hacen es trabajar en el primer paso de la patogénesis bacteriana, que es la adherencia a células de este epitelio. Recuerden que el Helicobacter pylori tenía predilección por este tipo de epitelio, de lo que es el epitelio gástrico, y aquellos Helicobacter pylori que expresan el gen CAC-A lo que hacen es alterar las vías de señalización, ¿sí? Y lo que hace es también alterar entonces las uniones célula-célula, como habíamos contado en la filmina anterior, y cambia la polaridad y la permeabilidad de las células de este epitelio gástrico. Bien, vamos a hablar entonces ahora, para ir finalizando con esta primera parte del teórico, de lo que puede producir la presencia de Helicobacter pylori en el ser humano, es decir, el factor de riesgo de tener Helicobacter pylori en lo que es el epitelio duodenal. Puede ser gastritis, que puede convertirse en gastritis crónica, úlcera duodenal, úlcera gástrica del 1 al 10%, hemorragia digestiva alta, carcinoma gástrico del 0,1 al 3%, y en muy poca proporción el linfoma MALT gástrico. La mayoría de los casos el paciente concurre a la consulta porque los procesos ulcerosos le provocan una clínica particular, con periodos de epigastralgia, que es ese dolor en la boca del estómago, ardor, dispepsia, esa sensación de náuseas, depresión, de que, como por ahí decimos, la comida me cae siempre mal, y otros síntomas que comúnmente comenta el paciente cuando tiene este tipo de patología. La epidemiología, mecanismo de transmisión, es muy simple: vía fecal oral, oral, está con signos de pregunta porque no está comprobado del todo, digamos. El reservorio somos nosotros los hombres en nuestro estómago, hombre igual que mujer, no hay predilección. Y la prevalencia de la infección aumenta con la edad, ¿sí? Se cree que el 50% de la población está infectado con Helicobacter pylori. No se asusten, no quiere decir que todos vamos a terminar desarrollando una úlcera o vamos a terminar desarrollando gastritis. A veces tenemos episodios de gastritis en determinadas épocas del año, pero no siempre la causa va a ser la presencia de Helicobacter pylori, ¿sí? Existen también otras causas. Lo que sí hay que saber, que si uno es portador de Helicobacter pylori, va a ser un factor de riesgo para desarrollar las patologías que nombré en la filmina anterior. Malas condiciones higiénicas, condiciones socioeconómicas deficientes también son factores de riesgo. Y la prevalencia en los adultos de mediana edad
es del 80% en los países en vías de desarrollo. Mientras que en los países desarrollados, fíjense que también las personas se infectan y es del 20 al 50%. Bien, vamos a hablar del diagnóstico microbiológico y acá no solamente voy a hacer uso de la microbiología, sino que también me tengo que apoyar de lo que son otro tipo de métodos, porque no es tan simple el diagnóstico microbiológico para la detección, más que para la detección, para demostrar la presencia del Helicobacter pylori en muestras de nuestro paciente, ¿sí? Yo voy a dividir, como también lo hace la bibliografía, con apoyo bibliográfico, lo que es método invasivo, método no invasivo y métodos indirectos. Lo que se hace básicamente para el gol estándar para definir la ausencia o la presencia del Helicobacter pylori es tomar a través de una endoscopía una biopsia gástrica, hacer el examen histológico por el anatomopatólogo, intentar observar la presencia del Helicobacter pylori en ese preparado histológico, sembrar la muestra, aislar en lo posible la bacteria para hacerle PCR, ¿sí? Que sabemos que es lo más caro, pero lo más sensible y lo más específico. Y no todos los laboratorios hacen PCR. Luego tenemos la prueba rápida de la ureasa, que es el CLO-TEST y el Pyrolitex, que voy a explicar a continuación. El CLO-TEST entonces es una pruebita rápida, un test rápido de ureasa que permite detectar de forma exacta la presencia de la enzima ureasa en Helicobacter pylori en muestras de biopsia, ¿sí? De biopsia de la mucosa gástrica. Lo que se hace simplemente se trabaja con una plaquita en donde hay un pocillo y que hay un gel indicador, ¿sí? De ureasa. Entonces se coloca un poquito de biopsia del tejido, ¿sí? Y si la ureasa del Helicobacter pylori se encuentra presente en la muestra, el gel cambia de color de amarillo a magenta intenso y uno puede decir que es positivo. Si el gel no cambia de color, es negativo. Quédense con la idea de que son kits comerciales pequeños que permiten rápidamente, a través de muestras de biopsia, detectar la presencia del Helicobacter pylori a través de su enzima ureasa, ¿sí? Que va a desdoblar la urea en las otras moléculas que ya explicamos anteriormente. Generalmente la positividad y la negatividad es a través de un cambio de color. Bien, lo que nos tenemos que preguntar con esto es cuánta sensibilidad y cuánta especificidad tiene. Por eso no podemos trabajar en el diagnóstico como médicos con un solo método. Siempre uno dice que no hay que tratar de invadir tanto al paciente, comenzar primero con lo menos invasivo e ir a lo más invasivo, pero en realidad fíjense ustedes que aquí realizar una biopsia a través y después luego hacer una PCR sería el gol estándar para definir ausencia o presencia. Pero bueno, eso también va a depender del criterio médico en su momento cuando tenga el paciente allí adelante y ver qué conducta se va a seguir para el diagnóstico. Pero mi deber como docente es mostrarle todo lo que está disponible en el mercado y lo que en realidad se hace para poder diagnosticar bien la infección o la enfermedad por el Helicobacter pylori. Métodos no invasivos se llama la prueba del aire expirado o el aliento, ¿sí? Con urea marcada. Aquí lo que se le hace al paciente se traga, ¿sí? Por ejemplo una pastillita y después expira el aliento y también se observa que hay una sensibilidad y una especificidad porque al desdoblarse la urea marcada, eso uno lo puede detectar y puede también asociar esto a la presencia del Helicobacter pylori. Otro método no invasivo es detectar antígenos en heces, ¿sí? Antígenos fecales en las heces, ¿sí? Perdón, antígenos del Helicobacter pylori en las heces.
y como método indirecto hacer anticuerpos por ELISA. Pero recuerden lo cual sería el gol estándar. La prueba del aliento se la puse acá para que más o menos la puedan leer y puedan entender de qué se trata, porque uno dice la prueba del aliento pero no se imagina por ahí en qué consiste. Se marca la urea C13, que es una prueba diagnóstica no invasiva para detectar la presencia del Helicobacter pylori. El paciente en ayunas ingiere una cápsula que contiene pequeñas cantidades de urea marcada con carbono. Esa urea es metabolizada por la enzima ureasa que contiene la bacteria. Se desprende carbono marcado junto con el dióxido de carbono de la respiración. El paciente respira en un recipiente, siendo el resultado positivo cuando el nivel de dióxido de carbono marcado excede de un determinado dintel entre el resultado y la post-ingesta. Esta prueba presenta una sensibilidad y una especificidad constante por encima del 95% y se considera la prueba de elección de los métodos no invasivos. No dice que hay que usar solamente la prueba del aliento, esto que quede claro. Lo que está diciendo es que tiene buena sensibilidad y buena especificidad, si bien habría ahí un porcentaje que queda que no sabemos qué puede pasar, pero que tiene que ser complementaria a algún otro método, porque con este método solo no sería, a mi criterio, no es suficiente para determinar la presencia del Helicobacter pylori en el paciente, ¿sí? Bien, pasamos entonces con lo que son las infecciones del tracto genital, básicamente femenino. Vamos a hablar ahora de otro género, ¿sí? Del género Gardnerella, especie vaginalis, y después, si hay alguna duda de lo que es la infección por el Helicobacter pylori, como también lo hice con el teórico del género Enterococos. Mi nombre es Celia, soy docente de la cátedra y me pueden consultar y buscar por si alguna definición o algún concepto no quedó claro. Una de las cosas que no dije y que lo digo como título informativo de lo que es el Helicobacter pylori, para cerrar ya el tema, es que el tratamiento es un poco largo, es combinado, es antibiótico más protectores de lo que es la mucosa gástrica, y hay que hacerlo de manera responsable y sabiendo que estamos tomando un antibiótico, sabiendo que tenemos que respetar los horarios que el médico dice que hay que tomar el antibiótico, ¿sí? Y luego hay que hacer un estudio posterior para evaluar si la colonización disminuyó o básicamente si no hay más Helicobacter pylori en el epitelio gástrico del paciente, ¿sí? Ahí podemos decir que tuvimos éxito y que logramos curación microbiológica. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es el agente etiológico de vaginosis bacteriana, o también conocido como vaginitis no específica. Integra el complejo GAM. ¿Qué significa complejo GAM? La G de Gardnerella vaginalis, la A de anaerobios, la primera M de mobiluncus y la última de micoplasma. Esta bacteria, vale decir que es integrante del microbioma habitual del aparato genital femenino, por lo cual convive con todo este grupo de otras bacterias. ¿Cuándo causa la enfermedad infecciosa en el paciente? Cuando esta bacteria crece mucho más que las otras. Es decir, estamos frente a la presencia de un desequilibrio. Un desequilibrio que se da por distintos factores que ya vamos a nombrar en las filminas siguientes. Ese sobrecrecimiento de Gardnerella vaginalis en relación a los demás géneros bacterianos del complejo lleva a que la mujer comience con sintomatología específica,
con la cual luego hay que hacer un diagnóstico para determinar si la que está produciendo la patología infecciosa en el aparato genital femenino es Gardnerella vaginalis o es algún otro microorganismo. Las enfermedades de transmisión sexual son muy prevalentes en lo que es la salud humana. Esta es la página del CDC en donde uno puede encontrar información muy valiosa y también está en castellano. Yo les puse la definición tomada desde esta página, como bien leen ustedes ahí, que dice que es una infección causada por una cantidad excesiva de ciertas bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina. Exactamente lo que les conté en la filmina anterior. Y esta página también ustedes como alumnos la pueden consultar para cualquier otra enfermedad infecciosa que quieran averiguar. Tiene datos muy concisos, tiene publicaciones científicas, información resumida y relevante que nos puede dar un pantallazo inicial para estudiar, ¿no? Si ustedes ven a la izquierda donde dice enfermedad de transmisión sexual, uno puede, tocando el signo más, desplegar la ventana y sacar información en cuanto a clamidia, gonorrea, herpes genital, sífilis, tricomoniasis y vaginosis bacteriana y demás. Bien, la introducción. Vamos a presentar la bacteria, familia Bifidobacteriaceae, género Gardnerella y especie Gardnerella vaginalis. Ya en el año 1953 se propone que Gardnerella era el agente etiológico de vaginitis inespecíficas. Uno, cuando escucha la palabra que termina en itis, hace relación a una inflamación. Fíjense ustedes que cuando nosotros definimos la vaginosis por Gardnerella no es vaginitis, es vaginosis bacteriana, ¿sí? Es distinto. No se observa cuando uno analiza el preparado para diagnosticar Gardnerella. Lo que tenemos que hacer es un hisopado vaginal, ¿sí? Cuando uno observa ese hisopado vaginal realizándole una coloración de grama al microscopio, no se observa intensa respuesta inflamatoria, a diferencia de otras enfermedades infecciosas en la parte del genital femenina, como por ejemplo producidas por cándidas, que es una levadura, producidos por tricomonas, que es un parásito. Ahí sí hay intensa actividad inflamatoria, que por ahí hablamos más de la palabra vaginitis. En el año 1955, Gardner y Dukes aislaron de 127 mujeres con vaginitis inespecíficas, no se sabía todavía quién la producía, a esta bacteria, pero la denominaron Haemophilus vaginalis. Luego, y estas son las cosas que por ahí se hacían en muchos años atrás, en donde, intentando satisfacer los postulados de Koch, a alguien se le ocurrió inocular la bacteria en la vagina de 13 mujeres sanas. Cosas muy, muy descabelladas que han ayudado a comprender sobre este tipo de microorganismo, pero bueno, a veces, como la palabra lo dije, son ideas bastante descabelladas. El hallazgo más importante fue la cuantificación de la bacteria, pues en la vaginosis bacteriana la población de Gardnerella vaginalis es de 1000 a 1.000.000 de veces mayor a la que se recupera en pacientes normales. Fíjense el sobrecrecimiento que hay de esta bacteria en el nicho ecológico habitual, ¿sí? Por eso hablamos más que nada de un desequilibrio de flora, vamos a decir ese concepto, que creo que es más adecuado. Y cuando Gardnerella vaginalis crece en comparación a las demás bacterias que integran la flora habitual, se empiezan a producir ciertas moléculas que ahora vamos a ver luego, que también llevan
a detectar determinada sintomatología que la paciente le llama la atención y concurre a la consulta ginecológica. Bueno, lo que siempre hacemos, entonces, preguntarnos qué es lo que tiene la bacteria para producir el mecanismo de patogénesis, qué factores de virulencia tiene, qué determinantes de patogenicidad tiene. Un pili que le permite la adherencia al epitelio cérvico vaginal. Una citotoxina que rompe las células epiteliales, lo cual explica las alteraciones ultraestructurales que como se observan a través de el microscopio óptico cuando yo observo la tinción de un preparado en un portaobjeto de un poquito de muestra que se la tiñe y la recorro con el microscopio óptico para observar las células, el tipo de bacteria que está presente y si hay algún otro tipo de microorganismo, como por ejemplo levaduras. La inmunoglobulina A, que puede inducir la presencia de anticuerpos. Recuerden que es la inmunoglobulina que se encuentra en mucosas. También produce biofilm. El concepto de biofilm yo lo he remarcado en otros teóricos. Vamos a volver a repasar por las dudas. Recuerden que es una comunidad microbiana, ¿sí?, que permite que las bacterias se agrupen entre ellas y, por ejemplo, permite compartir más eficientemente material genético o permite que las bacterias se adhieran mucho mejor a superficies inertes. Desde el punto de vista negativo, bacterias que forman biofilm son más difíciles de tratar con antimicrobianos. Y por otro lado, lo que hace esta bacteria también es al disminuir la flora lactobacilar, que son los lactobacillus que protegen también el pH de la vagina femenina, por aumento del pH vaginal lo llevan a alcalino. De pH ácido va a pH alcalino, ¿sí? Y eso también es algo negativo porque se dificultan ciertas funciones y también aparecen otras moléculas y permite que Gardnerella crezca mejor. Bueno, en cuanto a la morfología de estas bacterias, son bacilos pequeños y cortos, tipo cocobacilos. A la coloración de Gram se observan Gram positiva y también Gram variables. No es por ahí simple observarlo como una bacteria bien Gram positivo o bien Gram negativa. Es anaerobio facultativo, son inmóviles, no capsulados, son oxidasa y catalasa negativo. Cuando se lo siembra en agar sangre se observa producción de hemólisis del tipo beta hemolíticos, y son flora normal o habitual del tracto urogenital humano. Como por allí es difícil, por el tema de la coloración de Gram, observarlas, como estrategia, como ustedes observan en la foto arriba a la derecha, ven una célula vaginal que está recubierta por cocobacilos Gram positivos, aparentemente Gram positivos, que puede llegar a haber algunos Gram variables. Ese tipo de células es un indicio para el microbiólogo para sospechar que se está frente a la presencia de Gardnerella. Por supuesto que luego hay que hacer los pasos del diagnóstico bacteriológico, pero la observación de la muestra clínica por el microscopio óptico a través de coloraciones y encontrar ese tipo de células que se denomina Clue cells, como dice allí abajo, que son células vaginales con bacterias pegadas a ellos, es un indicio de que se puede estar frente a la presencia de Gardnerella vaginalis. Es característico de este tipo de bacterias formar las Clue cells. La fisiopatología, entonces, que quede claro que vamos a hablar de una alteración de la flora habitual del tracto urogenital, ¿sí? Es un desbalance, por eso yo le subrayo las palabras más importantes, o se las pongo por allí en mayúscula. Tenemos un aumento de Gardnerella vaginales y una disminución de Lactobacillus acidophilus y otros géneros que componen la microbiota habitual, que nos protegen de un montón de cosas y que se encuentran en el tracto genital.
El Lactobacillus acidophilus, como la especie lo dice, nos disminuye el pH vaginal para poder tener un microambiente óptimo para el desarrollo de ciertas funciones. Y Gardnerella vaginalis, cuando crece y Lactobacillus disminuye, el pH pasa de ácido a básico. Y eso hace parecido a lo que pasa con el Helicobacter pylori, ¿sí? Pero en este caso en lo que es la parte urogenital del ser humano. Más que nada se observa mucho en lo que es el aparato genital femenino. Entonces tenemos proliferación de anaerobios, disminución del peróxido de hidrógeno, disminuye la tensión de oxígeno porque conviene, porque si no los anaerobios se nos mueren. Aumenta el succinato, que es una molécula, ¿sí?, que se aumenta en estas condiciones de disminución de tensión de oxígeno, y tenemos un sobrecrecimiento de anaerobios del complejo GAM, de lo que presentamos hoy, que lo más importante de ese complejo básicamente es Gardnerella. Al producirse este aumento de succinato se generan aminoácidos, por ejemplo, del tipo aminas: putrescina, cadaverina, trimetilamina. Ese tipo de aminoácidos tiene olor fétido, olor característico que la paciente, cuando concurre a la consulta, nos comenta. Veo la presencia de un flujo raro, con olor diferente a lo normal, quizás con otra coloración, y eso llama la atención a la paciente, y por eso es que concurre a la consulta. Además, a veces se sienten dolor al tener relaciones sexuales, molestias, pero a comparación de otros microorganismos que producen patología similar, no hay tanta respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces tenemos catalasa más oxidasa, toxina citotóxica, que es la que rompe con la ultraestructura celular. Ahora después vamos a ver cómo, con ayuda de esto también, y la Cluecel, insisto, ayuda al diagnóstico, ¿sí? Tenemos entonces, y esto no se lo olviden, un desequilibrio ecológico de la flora vaginal normal, ¿sí? Se traduce en una secreción blanca grisácea, homogénea, con olor fétido aminado, con un pH aumentado de más de 4,5 y un test de amina positivo, que ya les voy a comentar de qué se trata, y la presencia de las famosas Cluecel, que es lo que hablamos más arriba. Entonces, fíjense del lado derecho la sintomatología que va a presentar la paciente. El diagnóstico de vaginosis entonces se basa en la presencia de por lo menos 3 de los 4 criterios clínicos que propuso Hamsel y Cole, que yo se los puse del lado izquierdo: descarga fina, blanca y homogénea, un pH superior a 4,5, recuerden que el Lactobacillus acidophilus disminuye y crece Gardnerella y aumenta el pH, pasa de ácido alcalino. La prueba de amina positiva, Fishy Odor. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos un portaobjeto, colocamos un poquito de muestra de flujo vaginal, colocamos unas gotas de hidróxido de potasio al 10% y, como la palabra lo dice, se genera como olor a pescado, Fishy Odor, fish de pescado. Y esto es un criterio que también ayuda al diagnóstico. Después, la observación de las famosas células indicadoras o Cluecel, o células clave o células guía, ¿sí? En el examen directo tenemos entonces observación de Cluecel, como les expliqué hoy, son células epiteliales vaginales escamosas, leucocitos polimorfonucleares y otras bacterias. Y el cultivo, que sí o sí hay que hacer cultivo, porque tenemos que la bacteria esta se cultiva, no es tan exigente y hay que seguir los pasos del diagnóstico bacteriológico, en agar sangre o en agar chocolate. El problema que podemos llegar a tener, recuerden que ustedes como médico esto no lo hace, esto lo hace el bioquímico microbiólogo, al sembrar la muestra clínica, que es el hisopado vaginal con el flujo blanquecino que ven allí, puede crecer otras bacterias. Entonces tenemos flora polimicrobiana. Y eso confunde a la hora de hacer el diagnóstico, pero con todos estos criterios que fueron propuestos, uno orienta
rápidamente se orienta al diagnóstico. Tenemos entonces el cultivo vaginal, que tiene alta sensibilidad, pero un valor predictivo positivo menor al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aislar tranquilamente. Ahí está la placa de Petri con la Gardnerella vaginalis aislada. Miren la colonia aisladita, solita, perfecta, color blanquecina, a partir de una muestra vaginal. Pero por supuesto que me va a crecer porque es flora habitual de la muestra vaginal, ¿se entiende? Entonces no significa que exista vaginosis bacteriana. Yo tengo que ver el cultivo más los criterios de los que hablamos en la filmina anterior para poder informarle al médico que se está frente a la presencia de una infección, enfermedad producida por Gardnerella vaginalis. Esto es muy importante que lo comprendan, ¿sí? Y esto hace referencia a los conceptos que yo en el teórico de enterococos también remarqué. No sé si ya lo han escuchado o no al teórico, en donde explico el concepto de colonización, el concepto de enfermedad infecciosa, que no es lo mismo. Porque Gardnerella es un colonizante habitual, insisto con esto. Es decir, que si yo siembro un flujo tomado de la vagina de una mujer, voy a tener crecimiento de Gardnerella vaginalis en la placa de cultivo. Lo que tengo que, como microbiólogo, determinar si estoy frente a una enfermedad infecciosa o frente a una colonización. Y los signos y los síntomas de la paciente, más los criterios de Hamsel, son los que me van a ayudar a confirmar esto. ¿Se entiende? ¿Por qué hay que tratar la Gardnerella? ¿Por qué hay que ir al ginecólogo, tomar una muestra adecuada, o al microbiólogo y realizar el diagnóstico correctamente? Por las complicaciones que da tener infecciones recurrentes con Gardnerella. Esas complicaciones pueden ser desde una enfermedad pélvica inflamatoria, dolor pelviano crónico, infertilidad, sangrado uterino anormal, salpingitis o embarazos ectópicos. Y también el tratamiento tiene que ser respetado y tiene que ser cumplido a rajatabla, porque se trabaja con antibióticos, y usar o automedicarse, por ejemplo, como hacen ciertas chicas colocándose óvulos porque sienten que están frente a un flujo anormal, está mal. Las cosas hay que hacerla bien, hay que recurrir al ginecólogo, tomar una muestra adecuada y hacer diagnóstico microbiológico para ver si realmente estamos frente a la presencia de un microorganismo o no. Y si se está frente a la presencia de un microorganismo, identificarlo correctamente para comenzar un tratamiento bien dirigido y adecuado, y evitar este tipo de complicaciones. Profilaxis. Tratamiento antimicrobiano. Yo les puse algunos antibióticos. Recuerden que en nuestra materia nosotros no hacemos hincapié en el tratamiento, lo van a ver en infectología, pero sí tener más o menos una idea. Y las recomendaciones, que muchos pacientes no la cumplen y son muy importantes. Por ejemplo, la abstinencia sexual es necesaria, evitar el coito anovaginal, tener las múltiples parejas sexuales, disminuir múltiples parejas sexuales, o no ser promiscuo, como quien lo dice. Cada uno hace de su vida privada lo que quiere, pero que se comprenda que el tener múltiples parejas sexuales puede llevar a no solo la presencia de Gardnerella, sino a tener otras enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que a veces vienen de la mano, ¿sí? No nos olvidemos solo de las bacterias, hablemos de virus, hablemos de hepatitis B, hablemos de HIV, hablemos de virus papiloma humano. El uso de los preservativos por lo menos 2 semanas después de usar el tratamiento, ¿sí? No usar tampones vaginales porque reduce la absorción del tratamiento intravaginal, y evitar las duchas vaginales, ¿sí? Generalmente se da óvulos que se aplican directamente en la vagina, o a veces se da tratamiento bioral.
Con toda esta profilaxis, como médicos somos responsables de transmitirle al paciente que cumpla con estas conductas para evitar caer de nuevo, contagiarse nuevamente con la bacteria y que haya un fracaso en el tratamiento, ¿sí? Y para finalizar, aquí están Barry Marshall y Robin Warren, los dos científicos que tuvieron su hipótesis de que el Helicobacter pylori era un factor de riesgo para que el paciente tenga úlceras o tenga gastritis, y lo demostraron. Uno de ellos se auto inoculó Helicobacter pylori, tragó Helicobacter pylori, y a los días desarrolló una gastritis aguda, cosa que hoy también hablábamos de cuando dimos la introducción con Garnerella, que hablábamos de que quisieron satisfacer los postulados de Koch. Bueno, estas son las cosas descabelladas que hacen algunos investigadores porque no le creían la hipótesis que tenían, y terminó siendo cierta. ¿Sí? Terminó siendo cierta. Esas bacterias con símil vuelo de gaviota, le llamaban ellos en el preparado histológico, eran realmente los Helicobacter pylori que se aislaban de pacientes con gastritis o úlceras duodenales. Así que esto le valió un gran premio, el Premio Nobel de Medicina en el año 2005. Con esto termino el teórico de hoy, y bueno, cualquier consulta que tengan, recuerden mi nombre es Celia, y espero que les haya gustado, les haya quedado claro para el aprendizaje, y cualquier duda que tengan no duden en consultarme y comunicarse conmigo. Muchas gracias.